Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, soy Doris Parada y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar. Este es un tema que es de mucho interés para todos. Este es bajo rendimiento escolar desde la mirada de la madre y del hijo. Y para esto pues tenemos una experta en este tema y quiero darle la cordial bienvenida a la maestra Karin Asensio. Ella es docente y supervisora universitaria de la Escuela de Ciencias Psicológicas desde 2001. Es educadora especial, tiene una licenciatura en maestría en psicología y cierre de pensum en doctorado en investigación en educación de CUNOC. Ella tiene una amplia experiencia en el programa de atención conductual y emocional que afecta el aprendizaje de los niños de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años. Así que para mí es un honor tenerla por acá, maestra. Bienvenida. Gracias siempre por la invitación. Qué bueno, maestra, que esté con nosotros. Pues yo creo que es importante hablar sobre el tema que es ¿verdad? Del bajo rendimiento escolar desde la mirada de la madre y del hijo, porque muchas veces lo vemos como profesionales, pero ¿qué piensa, qué siente la madre y qué perspectiva o qué mirada tiene el niño también, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, ¿por qué es importante hablarlo? Cuéntenos, por favor. Bueno, una de las cosas que tenemos es que, como tú lo dijiste, hay mucha bibliografía de qué es el bajo rendimiento, cómo lo vemos desde la perspectiva del profesional, cómo lo vemos a través de los libros, pero muy poca bibliografía, o por lo menos en Guatemala yo no encontré bibliografía sobre el bajo rendimiento vivido desde ellos, es decir, cómo lo está viviendo la madre, cómo lo está viviendo el niño, e incluso podríamos decir cómo lo está viendo el maestro, pero en este caso el estudio solo fue bajo la mirada o la perspectiva de la subjetividad del niño y la madre. Claro, no, y sí es importante porque es hacer valer, ¿verdad? Lo que ellos piensan y sienten desde esa perspectiva y ver cuáles son como los no sé si signos del por qué tiene bajo rendimiento, y creo que a eso vamos a entrar, ¿no? Para hablar un poquito de a qué nos referimos y que la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, el rendimiento escolar como tal, ¿verdad? Aquí dentro de mis apuntes tengo que se refiere a la productividad que se expresa a través de las calificaciones y que está condicionada por múltiples factores, como por ejemplo la salud, la alimentación, el nivel socioeconómico, entre otros. Y aparte de eso también, ¿verdad? Que el rendimiento escolar se ve como metas que uno se va trazando en el camino, ¿verdad? Y cuáles son esas habilidades también. Pero yo creo que vamos a hablar también sobre el tema a nivel emocional más que todo, ¿verdad? Hay factores determinantes que para que este sea un adecuado rendimiento, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, la motivación, las emociones, los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio, ¿verdad? Y la capacidad de respuesta que cada niño o cada individuo tiene, ¿cierto? Sí, bueno, cuando hablamos de bajo rendimiento estamos diciendo lo contrario o lo que está afectando estas áreas. Y si hablamos de aprendizaje, no es hablar de aprendizaje desde la perspectiva de
lo académico, es decir, lo que está en la escuela. Cuando hablamos de aprendizaje tenemos que hablar de un aprendizaje para la vida. Si lo vemos desde esa perspectiva de la vida, entonces quedamos muy corto de que es el rendimiento escolar. Porque rendimiento escolar, sí, la palabra lo dice, es dentro del contexto educativo, dentro de los colegios y escuelas. Pero cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando un campo más amplio. Es que está aprendiendo el niño para la vida. Entonces, si hablamos de bajo rendimiento escolar en el estudio, lo vamos a tomar desde la perspectiva, como tú muy puntual, emociones, el contexto, por ejemplo, cómo está la metodología del colegio, cómo está el área emocional, esa dinámica familiar, las relaciones de familia y cómo el niño se siente a través de ese bajo rendimiento escolar, que ahí es donde se puntualizó. ¿Qué siente el niño por tener ese bajo rendimiento escolar? ¿Qué siente la madre cuando el niño no rinde? ¿Por qué? Como tú lo dijiste, se ve a través de calificaciones. Si el niño no rinde, entonces tiene un bajo rendimiento. Entonces, ¿cómo me siento yo? Porque tengo la capacidad. Algo que no quiero dejar y que se me olvide es que el niño que tiene bajo rendimiento escolar, viendo desde esta perspectiva, tiene un cociente intelectual dentro del promedio. No hay una discapacidad intelectual. Es decir, está dentro del promedio. Tiene las capacidades cognitivas para ir de acuerdo al grado y su edad. Y sus pero competencias. tiene bajo rendimiento escolar. Claro, claro. Y va por ahí que entonces no es el niño, es el entorno, ¿cierto? Sí, es el entorno, creo que aquí lo puntualicé, sí, es el entorno, pero ¿qué siente él? Lo interno es cómo me siento al tener este bajo rendimiento. ¿Cómo lo está viendo el maestro, el bajo rendimiento? Que el estudio no se enfoca en los maestros, que es una recomendación que doy yo en el estudio, pero ¿cómo mi mamá lo está viendo? Entonces al niño le afecta eso, porque el niño se da cuenta que sí es capaz, pero algo está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una violencia intrafamiliar, entonces el niño está pensando en eso. Claro. Quiero contarles un caso de los casos que se tomó aquí. Es que la niña había peleado con su papá en la mañana, el padre estaba enfermo y entonces se peleó con el papá. La niña se fue a estudiar. Al regresar el papá había muerto. Es una niña esto pasó entre 7 y 8 años, entonces ella se culpabilizó, fue mi culpa, yo peleé con mi papá, pero no lo exteriorizó en ese momento por la dinámica del velorio, del duelo, etcétera. Pasaron los días, era una niña que tenía un buen rendimiento, pero pasó el tiempo y empezó a bajar sus calificaciones. Pero en ese momento la madre no visualizó que había sido desde la pérdida del padre. Un año después, la niña empieza a tener ya el bajo rendimiento, ya es más grave, si se puede decir la palabra, y entonces empiezan a buscar ayuda. Pero ya viendo esa historia, había sido hasta ahí, la niña se culpabilizaba, lloraba constantemente en el colegio, el día del padre no lo podía ni ver. Es decir, había muchos puntos que la niña ya estaba diciendo que era por el duelo, o un duelo no resuelto, podríamos decirlo, ese bajo rendimiento. Entonces, eso fue impactante cuando la niña exterioriza que para ella, por haber peleado con su papá, es que su papá había muerto. Sí, se culpabilizó ella. Entonces, ¿cómo podíamos pedir que ella rindiera si llevaba esa carga dentro de ella, verdad? Claro, y emocional, ¿no? Exacto. Claro. Cuando las habilidades, cuando hablamos de bajo rendimiento, no solo el factor, digamos, violencia intrafamiliar, habrán otros factores, me imagino, como el de la niña, por ejemplo, que pasó un duelo, ¿no? Una culpa, por ejemplo, claro, y que no se gestionó, no se trabajó. ¿Qué otros factores hay? Bueno, en los factores que se tomaron en cuenta, este bajo rendimiento, también el divorcio, aunque yo siempre he aclarado que el divorcio no es el problema. Es cómo se da ese divorcio y cómo se da la comunicación fuera de ese divorcio, ¿verdad? Entonces, a veces, en muchas ocasiones, el divorcio pues es la solución para que se haya una mejor relación, pero no se da en todos casos. Claro, son muy pocos. Exacto. También tenemos que ver las condiciones. Por ejemplo, tú mencionaste la motivación. Si el niño no se siente motivado, no tiene un sentido del por qué. Y yo aquí quiero tomar, y no voy a dejar, yo creo que en el podcast anterior también lo dije, en la pandemia.
Este bajo rendimiento puede ser si el niño no hubiera tenido las condiciones que tiene ahora, posiblemente no tenga el bajo rendimiento, pero los niños aprendieron a través de guías, aprender virtual, quién estuvo a la par de ellos. Entonces hay que tener muy claro eso, ¿verdad? De que este bajo rendimiento hay una causa y hay que especificar bien si es dentro de la perspectiva del estudio. Bueno, otra cosa es también los recursos económicos. A veces los padres no tienen para comprarle todo lo que el niño necesita para ese contexto escolar. También podemos verlo desde esa perspectiva. Tenemos que verlo, como dijimos, la dinámica familiar, cómo está esa dinámica familiar, cómo quedó esa dinámica familiar después de una pandemia, aunque este estudio es previo, pero tenemos tal vez hacer un estudio longitudinal de cómo lo vive, posiblemente hay algunas diferencias ahí. Las metodologías también de los colegios, cómo reconocemos que 40, 30 o 20 niños, pues no vamos a usar diferente metodología, pero buscarla donde todos se adapten también podríamos verlo. Pero si vemos desde la emocionalidad, creo que podríamos verlo que la maestra tal vez se acerque un poco a los padres para poder identificar qué está pasando. Ya, ok. Y hablando desde ese punto de vista, creo que la pandemia sí viene a ver como un antes y un después, definitivamente. Y lo que platicamos en el podcast anterior, ¿verdad? En una de esas entrevistas que tuvimos, vemos que sí, el bajo rendimiento se va a dar más y se va a pronunciar un poquito más ahora, ¿no? Sí. A nivel emocional, ¿verdad? Estábamos hablando de que sí afecta el bajo rendimiento escolar en cuanto al entorno y lo que siente el niño. Ahora, ¿cómo lo ve la madre? Bueno, aquí creo que puntualizaría yo, nosotros se hizo un cuadro donde qué decía el niño y la madre que podía ser igual. Ajá. Y diferencias. Entre lo que vemos que el niño y la madre lo ven calificaciones. Si el niño pierde materias, hay un bajo rendimiento, hay decepción, hay enojo, hay frustración de ambos. El niño piensa que su madre no lo quiere, que como no es capaz, entonces deja de amarlo. Y luego viene la madre también, es decir, es decepcionante, es frustrante, porque hoy por hoy la educación, y eso lo he escuchado en las recepciones de médicos, de psicólogos, y hemos platicado con otros profesionales, donde es la carta de presentación el niño. Es decir, mi niño saca 100, mi niño tiene diplomas, mi niño es del cuarto de honor, mi niño va a no sé cuántas clases de natación porque ya no tiene ni tiempo y todas las tareas, entonces, pero lo hace todo, es un orgullo. Claro. Y aquellas mamás donde el niño no rinde de esa manera, porque el niño, una de las cosas que quiero dejar bien puntual hoy por hoy es que le dan mucho énfasis a las calificaciones, pero aquellas áreas que el niño puede ser muy bueno en danza, en música, en física, vamos a ponerlo en número 100, pero no es suficiente, porque en matemática, en idioma, en otras áreas académicas, no. Entonces ahí está el fracaso. Pero las otras áreas según desde la mamá. Según desde la madre. Entonces la madre siente frustración, siente enojo, se enoja con el niño. La comunicación asertiva se pierde. Entonces es esa frustración. Las madres están dolidas. Y en algún momento sí lo logran decir, es que yo sé que hay alcoholismo dentro del hogar, o me divorcié y el divorcio no ha sido el mejor, o yo sé que nos queda muy lejos la escuela, sé que no le puedo decir, lo entiende, pero siente frustración porque no logra lo que le está pidiendo el colegio o la escuela, que eso es otra cosa bien importante. Por eso sería importante hacer el estudio a través de la perspectiva del colegio y de la maestra, ¿verdad? Claro. Porque no llena ese estándar educativo, no lo llena cuando estamos hablando de las clases principales, creo que así le llaman, ¿verdad? Entonces, pero las otras áreas, ¿qué pasó? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el deporte? Que el niño, uno de los niños de aquí en fútbol, sacaba pilísimas, pero eso no se veía. ¿Por qué? Iba perdiendo y había posibilidad de que perdiera el grado. Pero él, su madre, se lo había abandonado, ¿verdad? Las causas específicas, por respeto, no las digo, ¿verdad? Pero lo habían abandonado. Entonces él tenía 12 años y lo habían abandonado a los 10 años, era reciente, ¿verdad? Entonces había mucho dolor, cambió de rutina, cambió de casa, incluso cambió de compañeros, cambió de escuela. ¿Qué esperábamos? Pero eso no era tan importante porque iba a perder el grado. Sí, y yo creo que también viene desde la empatía, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro, del niño, de la mamá, de entenderlos, pero de la conversación que hemos tenido, quisiera que tal vez nuestra audiencia supiera
¿qué es comunicación asertiva? La decimos, tal vez la practicamos, pero no sabemos en qué es en sí esta comunicación asertiva. Yo la resumo en que respeto lo que diga el otro respeta lo que yo digo, respeta mis emociones, yo respeto las emociones y no es convencer al otro, es escucharnos y posiblemente lleguemos a un acuerdo, posiblemente no, pero es el respeto. Y muchas veces cuando decimos comunicación asertiva y veamos este concepto, no sé por qué algunos se van entonces yo no puedo regañarlo, yo no puedo llamarle la atención, yo no puedo poner un límite. No, creo que la disciplina también tenemos que verlo desde esa manera, ¿verdad? Si estamos hablando de esto, ¿qué te cuesta? Hagamos la tarea más difícil y luego la más fácil. Claro. Y claro, no estoy diciendo que sea tarea fácil dentro del contexto de la escuela o dentro del contexto del hogar. Ya, y también hablar de comunicación asertiva también es como una escucha activa, ¿verdad? Entre uno y el otro, ¿no? Dentro de esto, ¿cuántas investigaciones se ha hecho sobre el tema en ISIPS, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido el procedimiento? Bueno, el número exacto no lo tengo. Okay. De bajo rendimiento como tal, es la primera, porque esta se hizo tanto en ISIPS como en el Centro de Desarrollo Psicopedagógico Ciudad Fares de San Cristóbal, es decir, se hicieron en 2 instituciones. Pero en ISIPS sí se ha trabajado, se ha hecho investigación sobre las funciones ejecutivas que tienen que ver con el aprendizaje, tiene que, como el perfil del niño que entra a ISIPS, que también tiene que ver con el aprendizaje. Se hizo un estudio dentro de ISIPS con comparación con escuelas, cómo estaban los niños en las funciones ejecutivas. También se ha hecho investigación sobre el impacto de la violencia dentro del rendimiento académico. Se han hecho varias investigaciones en ISIPS y con la pandemia creo que nos queda mucho por investigar porque pues siempre hemos dicho en ISIPS, si no hay investigación, no hay crecimiento en lo que estamos haciendo. Claro, y remarcar, ¿verdad? Que ISIPS ha sido como un centro de brindar todas estas como aportaciones que ha hecho no solo a la escuela, sino a la población en general, ¿cierto? Bueno, ya para ir como concluyendo, maestra, yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo dirán, bueno, sí, ya identifiqué qué es bajo rendimiento, y cómo abordar, pero ¿cómo podemos abordarlo o qué recomendaciones pudiéramos dar para los maestros y padres de familia que tengan un niño en casa o en el colegio o en la escuela que tengan bajo rendimiento escolar? Bueno, primero quiero asegurar que esta investigación, como dije al inicio, lo que se tomó el bajo rendimiento a través de lo que estaban viviendo, no era dar una conceptualización del bajo rendimiento, sino cómo lo veía la madre y cómo lo vive el niño. Okay. Quiero que quede puntualizar. Ahora bien, tiene que darse cuenta cuánto tiempo tiene el bajo rendimiento. Puede ser que en este bimestre perdió, pero ya no va a perder la clase. Fue porque en este momento no puso atención, no hizo tareas, etcétera. Pero cuando ya va un tiempo con el niño con el bajo rendimiento, es que la madre, esto es puntual, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a fallar en esto? ¿Cuándo empezó? Porque no venía así. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento, porque es una de las primeras preguntas que se le va a hacer, ¿verdad? ¿Qué materia se le está dificultando ahora? ¿Todas? Porque que le pierda una o que una no vaya muy bien, no podemos hablar un bajo rendimiento como tal dentro de esta perspectiva. Entonces, ¿desde cuándo, cómo ha ido aumentando esas dificultades en donde y solo es el rendimiento académico, ¿verdad? O es en otras áreas, podría ser, pero vamos a verlo desde desde ese punto de indagar. Vista. Y el profesional hacer todas estas preguntas, ¿verdad? Y preguntarle al niño. Aquí yo recomendé tomar en cuenta eso. Y como dije en el podcast anterior, preguntamos cómo vivieron la pandemia, cómo viven esos problemas familiares, cómo vive esa metodología, cómo lo vive el niño. El niño desde los 7 años ya puede decir cómo lo está viviendo. Claro. ¿Verdad? Entonces, platiquemos con el niño y hagamos algunas preguntas a los padres para indagar un poquito más. Y llegar al del por qué está pasando eso, ¿cierto? Así es. Ok. Ahora, ¿a dónde pueden acudir las personas a consulta, verdad? O que tengan al niño con bajo rendimiento escolar, ¿a dónde pueden asistir? ¿A qué centros? Bueno, la universidad, la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene muchos centros, ¿verdad? Podrían... Primero, ¿verdad? Yo podría decir ahí CIPS, que claro. Sí. Claro, es la casa, ¿verdad? Sí. En la oficina 123 del primer nivel del edificio A, en el CUM, 9ª Avenida, 9-45, zona 11. Muy bien. Pero también está la oficina de práctica, que es la oficina en el segundo nivel,
ahorita se me escapó el número exacto, pero es en el CENIV, el departamento de práctica, donde ellos les pueden dar el acompañamiento. También está carreras técnicas, con pues, las diferentes carreras técnicas que también en el segundo nivel pueden preguntar. Entonces, sí hay varios centros, y si es en el primer nivel, pues la oficina 123, que ahí les estarán atendiendo y dando información y algunas referencias también. Perfecto. Ya para finalizar, maestra, y un mensaje para toda nuestra audiencia sobre este tema tan importante del qué hacer si tenemos un chico con bajo rendimiento. Bueno, una de las cosas que podemos tomar es que el niño tiene otras áreas. No somos solo aprendizaje, somos seres humanos que sentimos, que pensamos, ver otras áreas en el niño. No lo castiguen quitándole el deporte, no lo castiguen quitándole el arte. Eso es muy importante para el niño. Platiquen con su niño. Yo sé que es a veces frustrante, sé que a veces las mamás tienen mucho dolor, pero aquí lo más importante es, quiero que mi hijo sea feliz. Si el niño es feliz, vamos a seguir trabajando con ellos. La comunicación asertiva, eso no quiere decir no hay límites, no hay disciplina, pero hay que saberla en qué momento y cómo hacerlo. Hay mucha frustración, eso es algo que se vio en los dos campos, tanto el niño y la padre, frustración, enojo, miedo, tristeza. Busquen ayuda, platiquen también con sus amigas. El rendimiento académico es una parte de lo que el niño hace. Hay otras partes importantes del ser humano que podemos tomar en cuenta. Así es, claro. Y muchas gracias, maestra. Yo creo que esto les va a dejar a ellas para que, no solo a las madres, sino a los padres, a los maestros, tener en cuenta, ¿verdad? Para poder tener un acompañamiento adecuado a través de la psicología como tal, ¿verdad? Que es un acompañamiento importante, ¿no? Claro, cuando hablamos de rendimiento académico y bajo rendimiento académico, que es el estudio, esto es poquito. Hay mucho que estudiar, hay todavía mucho que aprender. Esto es como un paso y un poquito más, y viendo las perspectivas. Es importante cómo estamos viendo el bajo rendimiento escolar desde la perspectiva de la madre, del niño, el maestro, el terapeuta, etcétera. Gracias, maestra. Pues yo muy agradecida de que nos haya acompañado con un podcast más, y pues así es que llegamos al final con este tema tan interesante, y los esperamos en una próxima. Que estén muy bien. Nos vemos. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 921 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.